Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por seguir este acto que celebramos en el ámbito del Caixa Forum, lo que llamamos Palau Macaya, que viene colaborando con el Centro Internacional de Toledo para la Paz desde hace tiempo ya y de manera muy eficaz, cosa que agradecemos especialmente. También les agradecemos a todos ustedes, pues efectivamente, que sigan este pequeño acto de hoy, pero que solo es pequeño en cuanto a la duración de su formato. Estamos pensando aproximadamente en unos 60 minutos, pero que no lo es por la calidad y la altura intelectual y personal de los que van a participar en el mismo. El tema es los retos económicos y geopolíticos de la transición energética en Oriente Medio. Es un tema sustancial, fundamental, por muchísimas razones. Estamos en una etapa clarísima de asunción global del cambio climático y, por lo tanto, de la necesidad de acometer ese desafío también a nivel global. Eso implica un proceso de descarbonización de la economía que pasa por una reducción drástica también de la utilización de los combustibles fósiles que han estado en la base de buena parte de la geoeconomía de Oriente Medio y que, por otra parte, pues los efectos de la pandemia pues probablemente han venido también a agudizar, ¿no? Ha habido una caída de demanda importante, ahora hay una recuperación, pero los retos siguen estando ahí y además se están de alguna manera reafirmando todos los días, ¿no? El retorno de Estados Unidos a los acuerdos de París es un hito muy, muy importante. Se va avanzando rápidamente en ese terreno y conocer la opinión de tres grandes expertos en estos temas para tener una idea de por dónde van a ir los procesos en los próximos años, pues es fundamental. Obviamente, alguien puede pensar que es un tema hoy, en este minuto, un tanto extemporáneo, ¿no? Porque están sucediendo cosas muy importantes en la región que a todos nos ocupan y nos preocupan. Yo creo que va a ser inevitable que haya referencias al respecto, pero no por ello deja de ser relevante, ¿no? Que lo urgente no nos deje, no nos lleve a apartarnos de lo importante, sin negar, evidentemente, la importancia de todo lo que está sucediendo desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista humanitario, desde cualquier punto de vista que uno quiera considerar. Como les decía, contamos con tres grandes expertos. Uno es Shlomo Ben-Ami. Todos los que siguen nuestras actividades le conocen perfectamente y los que no las siguen también. Shlomo Ben-Ami lo ha sido todo en la política israelí y es una persona de referencia en todos los temas relacionados con Oriente Medio y además siempre es un placer intelectual escucharle. También nos acompaña Elena Salgado. También tuvo una larga trayectoria en la administración española y en el gobierno, ocupando diversos ministerios. Fue vicepresidenta del gobierno para asuntos económicos en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Yo creo que es una persona que también nos puede ofrecer, tiene mucha experiencia en el ámbito energético y es una persona que también nos puede ofrecer mucha luz, además de presidir hoy la Asociación Española de Empresas de Consultoría. Y finalmente Bernardino León, de larga tradición diplomática, con responsabilidades también políticas, como secretario de Estado de Política Exterior en su momento. Después ha sido pues, representante especial del secretario general de Naciones Unidas para Libia, ha sido enviado de la Unión Europea para el Mediterráneo, para el sur del Mediterráneo, y ahora pues, es director de la Escuela Diplomática en Emiratos Árabes Unidos. Y bueno, yo les quiero agradecer a los tres su disponibilidad, sus aportaciones, que estoy seguro que van a ser muy valiosas. Y sin más, porque lo que nos interesa es escucharles a ellos, le cedo la palabra en primer lugar a Shlomo Ben-Ami. La idea es unos 10-12 minutos para cada uno como intervención inicial, para dar un cierto margen después para un
un coloquio entre todos ellos. Shlomo, the floor is yours. Gracias, Josep. Yo creo que el punto de partida sí efectivamente tendría que ser lo que dijo Josep en la cuestión de que digamos la carrera geoestratégica que giraba en torno a, digamos, a la energía hidrocarburos tradicional, pues cambia radicalmente o de una forma paulatina, pero notable, hacia una carrera en torno a las energías renovables. Yo creo que no es una exageración, porque al igual que en las energías de hidrocarburos se trataba de competir por materias primas, también aquí existen elementos de competición por las materias primas esenciales para las nuevas tecnologías, las nuevas energías. Ese cambio de énfasis, claro, y se le añade el hecho de que Estados Unidos ya hace algunos años que no depende del petróleo en el Medio Oriente, y que China, a pesar de que es gran líder en energías renovables, China invierte y ha invertido sumas multimillonarias en plantas solares, en energía eólica, y también en su acceso a materias primas. Por ejemplo, creo que el litio para las baterías de los coches eléctricos lleva la hegemonía china en esta materia, porque tienen, creo, el control en Congo o alguno de los países africanos. No hace mucho creo que también han despedido a Tesla de China, y ellos en los centenares de miles de coches que se crearon el último año, pues la gran parte están por las carreteras chinas. Pero aún así China depende por lo menos en un 58 o 60% de la energía o del petróleo del Medio Oriente. China también es uno de los países que puso la meta de su integración de las directrices de París hacia el 2060. Yo creo que Estados Unidos habla del 2050. Creo España también y otros países occidentales hablan de que en el 2050 habrá emisión cero. En el caso de China será el 2060, porque entienden que a pesar de su gran avance en esas tecnologías modernas, necesitan más tiempo. Y así que el Medio Oriente, por una parte, Estados Unidos se retira porque tiene suficiencia en la energía tradicional, que es la que tienen los saudíes y los países del Golfo, aunque Bernardino seguro nos contará, Emiratos Árabes es uno de los países que más ha invertido en la cuestión de las energías renovables, pero claro, siempre intentando de mantener un cierto equilibrio con las energías tradicionales. No hace mucho, creo que en estos días ha comprado el 25% de las acciones de la empresa israelí que tiene los yacimientos de gas en el este del Mediterráneo, en el Mediterráneo oriental, y que es, me imagino, uno de los resultados de otro cambio estratégico que ha tenido lugar, pero no relacionado necesariamente con la energía. Son los acuerdos estos de Abraham, la paz con Israel, que el único país de aquellos que han firmado esta paz con Israel que lo toma realmente profundamente en serio son Emiratos, y lo hacen sin ninguna reserva realmente, parece, porque en el campo económico y
y energético. Así que la penetración de China, yo creo que también hay algunos avances en Arabia Saudita, pero Mohammed bin Salman hizo una declaración no hace mucho de que van a plantar billones de árboles en Arabia Saudita y hacer un giro hacia las nuevas energías. No sé en qué medida es fiable. Más fiables son los Emiratos. En el norte de África, yo creo que Marruecos también tiene avances considerables en esta materia. Pero volviendo al corazón de la zona, digamos, lo que es el Medio Oriente, pues se ve que China, por razones económicas y energéticas, tiene hoy el control del puerto de Bandar Abbas en Irán, sobre el estrecho de Hormuz, que controla el flujo o el transporte del petróleo por esa zona delicadamente estratégica. También al mismo tiempo acaba de firmar un acuerdo estratégico con Irán, cuya única razón realmente es el petróleo, porque los iraníes, para salir del aislamiento regional, para obtener una opción a la política de sanciones americanas, pues llegaron a este acuerdo, que no es más que invertir en dinero, por cierto, en moneda iraní, no en dólares, en moneda iraní, en ciertos proyectos en Irán a cambio de petróleo barato. Exactamente lo que hicieron los chinos con Putin en su día, de un acuerdo astronómico sobre el gas ruso con precios baratos. Eso es China. Ahora han también firmado acuerdos parecidos al acuerdo que han firmado con Irán, prácticamente con todos los países de la zona, Emiratos, Arabia Saudita y Israel. O sea, no solo tienen el puerto de Bandar Abbas, sino tienen el puerto más importante de Israel, el puerto de Haifa, es de los chinos. O sea, realmente lo han comprado los chinos, así que tienen la salida para la ruta de la seda de Haifa hacia Pireus, que también es un puerto que controlan los chinos. O sea, ahí está la entrada a Europa y aquí está la salida de la ruta de seda asiática hacia el Mediterráneo. Esta presencia de China está en gran medida basada en que todavía no se hizo la transformación energética en los países árabes. Hay algunos, como Emiratos Árabes, que invierten masivamente en esta materia, pero en los demás estamos hablando de Egipto, que consume más gas que cualquier otro país en la zona, y por lo tanto incluso el hecho de que hayan descubierto yacimientos importantísimos en el Mediterráneo todavía les hace dependientes del gas israelí, porque tienen un nivel muy alto de consumo. Ya veremos si en algún momento son capaces de equilibrarse e incluso exportar. El interés realmente se ha movido del Golfo, en materia energética, se ha movido del Golfo al este del Mediterráneo, porque en el este del Mediterráneo se ha creado una situación de una alianza, o sea que el gas ha unido a Egipto, Israel, Grecia y Chipre, aislando de esa manera a Turquía. Hay un problema con Líbano para delimitar las zonas económicas en el mar Mediterráneo, pero en general ha creado una especie de estabilidad. Bueno, difícil hablar de estabilidad cuando está la zona en guerra en este momento,
pero hablando a largo plazo, todos estos elementos son elementos que aspiran a la estabilidad. Yo personalmente, en el debate que se lleva de vez en cuando en Israel sobre la penetración china, que incluso ha causado muchas reservas en Estados Unidos, que aquí el aliado más importante que tienen en la zona, Israel de repente vende su puerto estratégico a los chinos, es algo increíble. Pero, y además la penetración de los chinos en tecnologías, etcétera. Hay un gran debate aquí sobre si eso es bueno o malo. Yo soy de los que creen que eso es bueno, precisamente porque convierte a China en un elemento estabilizador. O sea, China, imagínense que mañana hay una guerra, cosa que no es disparatada en esta parte del mundo, entre Hezbollah e Israel. Hezbollah no para de amenazar de que lanzaría cohetes, misiles al puerto de Haifa, que tiene muchas instalaciones muy estratégicas. Pues yo me imagino que el mero hecho de que eso pertenece a China sería una especie de disuasión para los iraníes que mandan en Hezbollah, etc. O sea que la presencia china no es militar. China su expansión no está basada, como en el caso de los Estados Unidos, no está basada en alianzas militares, ya que de todos modos Estados Unidos invierte la sangre y el dinero en Afganistán y en Irak y en otras partes, pues que sean los americanos que pagan el precio y los chinos pues llegan, pero no con un objetivo estrictamente económico. Creo que también la era en la que se podía utilizar el arma del embargo de petróleo, como lo hicieron en su día los saudíes y otros en el 1973, eso ya no existe. O sea, que el petróleo como arma política ya es menos importante de lo que era en el pasado. El cambio de gobierno en Estados Unidos también ayuda mucho, en el sentido de que el gobierno de Trump, la administración Trump, era una administración muy petrolífera, era muy girada hacia los hidrocarburos. Se retiró del acuerdo climático y hizo unas alianzas muy íntimas con los saudíes, no por el petróleo en este caso, porque Estados Unidos no necesita petróleo, es el mayor productor del mundo en estos días, pero era más de las alianzas tradicionales. Biden se reincorpora al acuerdo climático y ve en el hecho de que Estados Unidos no ha entrado bajo la administración Trump con fuerza en las energías renovables, en sus palabras, lo ve como una vulnerabilidad estratégica. Así que lo que vemos en la zona es crece la importancia del gas, porque es concebido más como algo que está camino medio entre la energía sucia y la energía limpia. En sí no es una energía plenamente limpia, pero está a medio camino. Y por lo tanto el hecho de que los israelíes, los egipcios, los de Chipre, han llegado a tener estos yacimientos les acerca a la posibilidad de exportar a Europa, con Europa liberándose de esa manera o parcialmente liberándose del chantaje ruso, porque Rusia es uno de los países, o es el país que ha utilizado y sigue utilizando la energía como arma estratégica, favoreciendo a aquellos países que son amigos, como puede ser Bielorrusia, Armenia, etcétera, y castigando a los que no lo son. Y eso parece ser como algo ya del mundo del pasado.
el comportamiento de Rusia y Rusia no está entrando en estas nuevas tecnologías, en esta nueva era. Lo que está intentando es de utilizar al máximo el poder actual sin hacer la transición necesaria. Eso es en esencia lo que yo pienso está ocurriendo, ¿no? Que los países de la zona no entran con fuerza, salvo Emiratos y algo en Arabia Saudita. No se ve nada en Irak, desde luego no Afganistán, Siria está donde está, Jordania es muy poca cosa, así que el Medio Oriente en sí no entra, a diferencia de lo que es Europa, lo que es Estados Unidos, lo que es China, no entra con fuerza en estas nuevas energías y sigue siendo una zona en la que no hay incluso carrera entre Estados Unidos y China, porque Estados Unidos no lo necesita y China es la única que entra en la zona porque todavía y necesitará para muchos años la dependencia del petróleo del Medio Oriente, y esa y la ruta de la seda, el Belt and Road o Road and Belt, son sus dos únicos intereses. No tienen intereses de intervenir en los conflictos de la zona, de firmar acuerdos militares. Todo acuerdo militar que puedan firmar no será nunca algo parecido a lo que los americanos suelen hacer. Así que y Estados Unidos perdió el interés en el Medio Oriente porque tampoco necesita el petróleo, y la crisis actual es una distracción para Biden. Es lo último que él pensaba que iba de lo que iba a ocuparse en estos días. Él pensaba ocuparse de las cuestiones más importantes, la política interna, la carrera con China en distintos temas y no necesariamente en el Medio Oriente. La energía del gas, que de alguna manera estos países como son Egipto y también pierden el interés en intentar de ir a nuevas tecnologías. Eso es en esencia lo que podría decir. Sí. Pues muchísimas gracias, Shlomo. Te has pasado un pelín de tiempo, pero no pasa nada porque todo lo que dices es siempre tan interesante que vale la pena, ¿no? Le cedo inmediatamente la palabra a Elena. Elena, cuando quieras. Sí, muchas gracias, Josep. Bueno, mi intervención va a ser muy complementaria de la de Shlomo, seguramente con menos cosas nuevas y menos profundidad política, pero bueno, voy a apoyarme en algunos gráficos sobre los que voy a pasar muy deprisa. Uno primero, me centro mucho en el impacto económico del European Green Deal. Lo hago fundamentalmente porque es lo que ya está aprobado y lo que tiene además sus fases, sus etapas, su financiación bien establecida. Bien es cierto que con la llegada de Biden, pues todo lo que se dice aquí de Europa se puede extender también a Estados Unidos, en el sentido en el que va a acelerar su transición energética con los fondos de este plan nuevo que Biden todavía tiene que aprobar, de los $2 trillones, y posiblemente en la cumbre de Glasgow, que va a ser dentro de muy poco tiempo, pues cuál es la posición real de China en este momento cuando ve ese acelerón por parte de Estados Unidos en convertirse en el líder de la transición energética, ¿no? Así que esto es un punto de interrogación. De momento, como decía Shlomo, va un poco más retrasado China, pero yo no descarto que en esta cumbre de Glasgow pues hagan unos planteamientos más ambiciosos. Es verdad que el COVID-19 ha supuesto un shock de demanda y que además de eso, yo creo que por primera vez, cuando hay un shock tan importante, la OPEC no ha sido capaz de ponerse de acuerdo y, por tanto, no ha habido una disminución de la producción, con lo cual los precios pues, han caído de manera extraordinaria, aunque se están recuperando.
Las consecuencias en los países de Oriente Medio y también de Norte de África, pues dependen, y es un poco de lo que voy a hablar, de la situación inicial de cada país, evidentemente, sus reservas, pero también el contenido en carbón, o sea, en carbono, de cada una de esas fuentes, porque el petróleo de Irak, por ejemplo, pues es mucho más pesado en contenido de CO2 su extracción que el petróleo de Arabia Saudí, o el gas de Qatar pues es mucho más ligero en contenido de CO2 que el gas de Argelia. Yo creo que todo esto hace también diferencias importantes en cuál es el papel de cada uno de los países. Depende también, evidentemente, del punto de break-even, es decir, lo que cuesta cada barril de petróleo, cada metro cúbico de gas, de lo que supone para cada país lo que se denomina el fiscal break-even, o sea, el precio que les permite financiar su presupuesto, y también del porcentaje de exportaciones a cada área del mundo, porque sí que es cierto, lo veremos ahora, que estos países en general exportan relativamente poco a la Unión Europea, pero exportan mucho a otros países, fundamentalmente a Asia y a China entre ellos, como más importante cliente, y es posible que la transición energética allí se acelere. Como consecuencia de estas modificaciones previstas, pues cada uno de estos países ha hecho planes de diversificación, los llaman visiones, y en unos casos, como veremos al final, y como seguro que también Bernardino nos comenta y ha comentado Shlomo, pues con distinto éxito y distinto énfasis. Eso lleva a acuerdos de cooperación que veremos, yo creo, en los próximos años de manera todavía más acusada, y por supuesto a reformas económicas y sociales que tienen que hacer en los países para equilibrar su presupuesto. Y iré muy rápidamente para deciros las importaciones de petróleo por parte de la Unión Europea, pues son mayoritariamente Rusia, y después viene Nigeria, y después viene Irak, y los países como Arabia Saudí, etcétera, pues ya están muy atrás. Pero pasa lo mismo con las importaciones de gas. Nos parece que Argelia, por ejemplo, es un elemento fundamental, y sin embargo las importaciones de gas por parte del conjunto de la Unión Europea pues solo son en un 12% procedentes de Argelia y un 6% procedentes de Qatar. Es decir, que a pesar de todo, la importancia de la Unión Europea, si la transición energética se quedara circunscrita a Europa, pues no sería tan preocupante para estos países, ¿no? La evolución de las importaciones de energía pues es la que ahí veis, y es la que comentaba Shlomo, y que es también indicativa de lo que puede pasar en otras zonas del mundo. Efectivamente, se entiende que ya se ha llegado, pues está a punto de llegar al pico de demanda de petróleo en todo el mundo. En el caso de Europa, ese pico se alcanzó ya en los años 2000. Del momento actual hasta el año 2030, el gas va a tener un papel fundamental, primero porque su contenido, fundamentalmente porque su contenido de carbono es más bajo, y en segundo lugar, bueno, pues porque el conjunto de países de los que se importa pues ofrecen una mayor seguridad energética en este momento, ¿no? Y en el año 2050 pues las importaciones de gas también disminuyen, y la Unión Europea fundamentalmente confía en las renovables o en otras fuentes de energía. Las reservas de gas las tenéis ahí. Con respecto a lo que ha dicho Shlomo de la zona este del Mediterráneo, es verdad que hay unas reservas de gas extraordinariamente importantes. No es menos cierto que el gasoducto que iba a ir de Israel, Chipre, Grecia e Italia, se viene hablando en la Unión Europea de ese gasoducto desde hace 10 años y todavía Italia no ha firmado ni tan siquiera el acuerdo final, y por supuesto no hay todavía previstos los fondos necesarios para poner en práctica este proyecto. Y también el de Chipre-Egipto, bueno, pues tampoco parece que esté siendo tan rápido como se pensaba. Israel, por supuesto, una buena parte del gas que exporta lo hace a través
de gas natural licuado, por tanto, estos problemas le afectan un poquito menos. Si miramos desde el otro lado del espejo, es decir, lo que suponen las exportaciones a la Unión Europea en porcentaje de las exportaciones totales de combustibles fósiles, pues aquí vemos que, por ejemplo, Arabia Saudí o Qatar ni tan siquiera aparecen, es decir, que el porcentaje que exportan a la Unión Europea es muy pequeño. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Pues simplemente que estos dos países, y en general todos los países de Oriente Medio, tienen un margen temporal a la hora de ajustar sus economías. Un margen temporal que veremos que algunos están aprovechando mejor que otros, ¿no? Las exportaciones de oil, el Fondo Monetario Internacional, cuando habla de oil, incluye todos los hidrocarburos, o sea que las exportaciones de hidrocarburos en los países MENA, en términos, digamos, porcentuales con respecto al total de sus exportaciones, se mantienen prácticamente constantes entre el 2016 y el 2018, y lo mismo en el año 2019. El año 2020 ha sido un año extraño, por eso no está puesto, pero ahí veis que son una parte muy importante. Y si en vez de las exportaciones en volumen lo que miramos es la parte de los ingresos públicos que corresponde al combustible fósil, a los ingresos procedentes de los combustibles fósiles y de otros productos, hay que decir que las rayas naranjas, que son las franjas naranjas, que son los ingresos que provienen de elementos distintos que los combustibles fósiles, están muy relacionados con los combustibles fósiles. Y si tomamos, por ejemplo, pues Qatar, por ejemplo, los ingresos procedentes de los combustibles fósiles de manera directa suponen el 67% de los ingresos fiscales totales, pero más del 90% de esos ingresos fiscales totales están relacionados con el petróleo y el gas, porque todos los ingresos procedentes de inversiones, los ingresos procedentes de los impuestos de sociedades, vienen prácticamente todos de Qatar Petroleum. O dicho de otra manera, lo que es propiamente no dependiente de los combustibles fósiles, pues es únicamente el 10 o el 12% de todos los ingresos del país. Así que los combustibles fósiles a día de hoy siguen siendo una parte muy importante. Esto nos lleva a hablar, lo que os comentaba, de lo que son los break-even, o sea, los puntos de equilibrio fiscal. Los puntos de equilibrio fiscal, los datos del 2020, para cada uno de los países son estos que tenéis aquí. Simplemente quiero llamar vuestra atención de que el precio de barril en el año 2020 ha sido de $41 por barril, el precio medio. Y ahí, según vemos, pues incluso Arabia Saudí, que tiene un coste de extracción bajo y a partir de ahí, por tanto, unos presupuestos un poquito más equilibrados porque es el gran exportador, pues para financiar su presupuesto necesitaría que el precio del barril fueran de casi $78. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que todos estos países están incurriendo en unos déficits importantes que van a ser difícilmente sostenibles a no ser que tengan unas reservas importantes, reservas en moneda extranjera, ¿no? Y aquí lo veis, el COVID va a suponer, según el Economist, un mordisco importante a esas reservas de divisas y, evidentemente, pues quien tenga esas reservas de divisas deberá utilizarlo, y es lo que está haciendo Emiratos, para financiar la transición hacia unos ingresos que no deriven ya de los combustibles fósiles. Los costes de la transición es lo que se está financiando con los planes que se están poniendo en marcha, y eso es tan cierto para los países del Oriente Medio como es para economías como la española. La economía española, que tiene un programa muy ambicioso, al igual que el resto de Europa, para su transición energética, intentando llegar a esas emisiones cero
lo antes posible, en 2030, 2040, dependiendo un poco de cómo vaya la economía. Tiene unos costes de transición hacia ese punto, que es precisamente lo que ahora estos fondos europeos de Next Generation van a financiar. De la misma manera que en Estados Unidos esa financiación va a venir en una buena parte de los fondos que consiga Biden hacer aprobar por parte del Congreso, ¿no? Por lo tanto, las reservas, el país que tiene reservas estará en mejor situación. El país que no tenga reservas, y entre otros, a mí me parece que va a ser un caso bastante dramático, no forma parte de Oriente Medio, pero será un caso a considerar. El caso de Argelia va a ser seguramente uno de los casos más dramáticos de los que podamos contemplar en la región MENA, ¿no? Porque su dependencia de las exportaciones de combustibles fósiles es todavía muchísimo mayor, no tiene recursos para hacer una transición hacia otras energías, y salvo que haya una ayuda importante por parte de Europa, que bueno, de la que se habla, pero no termina de materializarse en cuantías suficientes, pues la verdad es que es el país con una población joven, creciente y exigente, que seguramente pues va a tener más dificultades. Os decía, y ya termino, que los países se han embarcado en estrategias de diversificación, todos los llaman visiones. En el caso de Argelia, pues fijaros que lo que dice es, sin decirlo, que va a tratar de que las exportaciones de productos distintos de los combustibles fósiles pasen del 5% que son ahora, del total de exportaciones, al 9%. Es decir, digamos que no es un objetivo muy ambicioso en términos de suficiencia en un momento de transición energética, ¿no? El caso de Qatar pues es seguramente mucho más ambicioso y mejor orientado. El caso de Arabia Saudí está en teoría bien orientado, pero están siendo muy lentos en la puesta en práctica. Tienen, por supuesto, programas de renovables y todos los días vemos en los periódicos pues incluso fotografías de ciudades que van a hacer ciudades verdes en mitad del desierto, pero no termina de concretarse. Seguramente quien tiene una política más acertada es, por una parte, Israel, que por supuesto ha puesto toda su potencia investigadora al servicio de las técnicas de captura de carbono, las baterías, las renovables, el hidrógeno verde. Y bueno, como escuché decir al ministro de Energía de Israel el otro día, cuando Israel se propone una cosa en términos económicos y tecnológicos, pues hasta ahora siempre lo ha conseguido, y seguramente pues en este caso será igual. Y por otra parte, Emiratos, que tiene un plan ambicioso, que además lo han puesto en marcha, y en ese plan ambicioso tiene ya mucha diversificación energética. Emiratos tiene plantas de energía nuclear que proporcionan una parte significativa de la energía que se consume, y la energía nuclear tiene otros problemas, pero no tiene emisiones. Tienen también, por supuesto, plantas de hidrógeno verde, tienen plantas de energías renovables que, en el caso de Dubái, por ejemplo, pues proporcionan ya una parte considerable del consumo energético nacional. Tienen tecnología ya suficiente para hacer la captura de carbono antes de la emisión, es decir, para capturarlo en origen, con lo cual incluso pues, van a tener ese margen también de hacer exportaciones casi libres de carbono en los combustibles fósiles. Así es que, en ese sentido, pues es sin duda el país mejor ubicado. Entonces, en resumen, lo que está sucediendo con Europa puede trasladarse a otras zonas del mundo, tal vez con un decalaje temporal. Ese tiempo debería de aprovecharse por los países de Middle East y del norte de África para hacer esa transición energética, pero para hacerlo necesitan un dinero y unas reservas y unas inversiones en capital que no todos tienen. Y ese sería un poco el cuadro pues, a la espera de la parte de diálogo y debate. Bueno, tal vez he ido muy deprisa y seguramente pues,
No he sido todo lo clara que desearía, pero para eso estarán las preguntas después. Muchas gracias. Has estado clarísima y se ha entendido todo perfectamente, Elena. Magnífica exposición. Gracias. Bernardino, la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias. Es de verdad un placer siempre estar con vosotros y escucharos. Lo único malo es que cuando uno interviene detrás de dos cabezas como la de Shlomo y la de Elena, ya casi no queda nada por decir, ¿no? O sea, que lo ponen fácil, pero bueno, trataremos de decir alguna cosa. Bueno, en primer lugar, el planteamiento de nuestro debate esta noche es complicado porque, aunque se pregunte por los retos económicos y geopolíticos en la región, en realidad estamos hablando de tres regiones que son muy diferentes. Y bueno, yo creo que tanto la exposición de Shlomo como la de Elena lo han puesto de manifiesto. Argelia o Libia, que son países del norte de África, pues tienen desafíos completamente distintos a los que puede tener Egipto, Jordania o Líbano, y estos a su vez son completamente distintos a los que tienen los países del Golfo. Yo, si os parece, puesto que estoy hablando esta noche desde Abu Dhabi, voy a centrarme más en los países del Golfo, aunque haré alguna referencia a los países del norte de África y de Oriente Próximo. Y luego, por otra parte, es muy difícil distinguir qué son desafíos geopolíticos asociados a la transición energética de otros desafíos que vienen, por ejemplo, en el caso de Argelia o de Libia, de la primavera árabe, o en el caso de los países del Golfo, de la salida de Estados Unidos de la región, que tiene una componente energética, pero obviamente también de seguridad. Entonces, esas incertidumbres se unen además a las propias de la transición energética, porque hablamos de transición energética, pero no sabemos muy bien cuáles van a ser los perfiles que va a tener esa transición. Sabemos que elementos como la gobernanza van a ser fundamentales, pero basta ver las elecciones en la Comunidad de Madrid la semana pasada para que todos sepamos que la gobernanza en este momento es algo muy incierto. No estamos ante certezas, ¿no? Otros aspectos como son la tecnología, la ciencia, las preferencias y las capacidades o las posibilidades de los consumidores, todos esos aspectos introducen una enorme incertidumbre y, por tanto, aunque vamos a seguir hablando de transición energética, debemos tener en cuenta que hay unas enormes incertidumbres. Dicho lo cual, yo creo que hay cosas que sabemos muy bien. Sabemos que los países del Golfo y en general todos los de la región tienen que diversificar sus relaciones políticas y económicas. Estados Unidos compraba el 65% de su energía hace 20 años y en este momento compra fuera, importa menos del 3% de su energía. Estamos hablando de unas cifras enormes. Esas importaciones venían fundamentalmente de Oriente Próximo y, por tanto, todos estos países tienen que afrontar ese recalibramiento de alianzas internacionales. Se van a dirigir fundamentalmente a Asia, como es el caso, por ejemplo, de Emiratos. Se van a dirigir a África, América Latina está también cobrando protagonismo. Van a tener que hacer un modelo distinto de alianzas internacionales. Hablaba Shlomo del acuerdo, de los acuerdos de Abraham. Los acuerdos con Israel son acuerdos completamente desideologizados. Han cambiado las formas de hacer alianzas y de concebir alianzas. Tiene que cambiar también necesariamente el equilibrio entre grandes potencias. Estados Unidos va a tener menos peso, China va a tener obviamente más, pero también está ahí Rusia. Elena hablaba de la Unión Europea, que seguirá siendo un actor relevante. La región, en definitiva, desde una perspectiva geopolítica, va a tener que buscar soluciones dentro de la región, y eso pues ya lo estamos viendo en casos como Siria o como Yemen, por ejemplo. A esos desafíos geopolíticos hay que unir otros que son más orientados hacia lo económico, aunque también tienen una trascendencia
política indudable. El primero es la reestructuración de las sociedades. Va a haber cambios, va a haber tensiones. Indudablemente vamos a tener que estar muy atentos a esas transformaciones. Lo estamos viendo en países con una gobernanza muy compleja, como es el caso de Libia. Estamos viendo tensiones en Egipto desde hace unos años relacionadas con la pobreza, con las tensiones económicas que van a seguir también estando ahí durante un tiempo, me temo. Tienen que reestructurar y diversificar sus economías, tienen que atender a las presiones de cambio climático, contaminación y a los cambios también de poder que se están produciendo dentro de las sociedades en todos estos países. Dicho eso, algunos han empezado a reaccionar hace ya tiempo ante todas estas incertidumbres. Y bueno, pues Elena ha explicado muy bien cómo es el mix energético en este momento en Emiratos Árabes. Es un país que, por ejemplo, creó Mubadala en el año 2002 y creó Masdar, que es una empresa energética dedicada a las energías limpias. Mubadala, para quien no lo sepa, es un gran fondo de inversión que tiene una enorme proyección en las energías renovables. Es el propietario de Cepsa, por ejemplo, que fue una de sus primeras grandes operaciones en el exterior. Masdar es una empresa que únicamente trabaja sobre energías renovables, que tiene una famosa ciudad cerca de Abu Dhabi, que solo funciona con energías limpias. Mubadala fue creado en 2002 y Masdar fue creado en 2006, es decir, que llevan ya mucho tiempo trabajando en esto. Todo el mundo sabe que el aeropuerto de Dubái y la aviación en general, con las compañías como Etihad o Emirates, pues es una fuente de ingresos enorme en este país. El puerto de Dubái es el puerto más activo del mundo, el aeropuerto es también el aeropuerto más activo del mundo, es decir, no atiende solo a las compañías locales. Tiene un mercado financiero muy pujante, un mercado inmobiliario muy pujante, es decir, que efectivamente esa diversificación ya está dando frutos y para quien no lo sepa, además, Emiratos es un estado federal en el que solo Abu Dhabi realmente produce petróleo. Dubái dejó de producir, todavía produce marginalmente algo de petróleo, pero la economía de Dubái se nutre en un 90%, más de un 90% de otros ingresos. Y los otros 5 Emiratos no tienen petróleo tampoco. El turismo empieza a ser, pues ya están aspirando a una cifra de 25 millones de turistas. Y ese es el camino que yo creo que van a seguir los demás países. Arabia Saudí se ha propuesto una diversificación económica, como decía Elena, que a veces parece un poco de ciencia ficción. Están en menos de un 1%, por ejemplo, de producción de energías renovables y se han propuesto que en el 2030 sea el 50%. Bueno, no sé si, como se decía antes de Israel, cuando se ponen los saudíes llegan a conseguirlo o no, pero va a ser un desafío realmente muy difícil de conseguir. Lo sería incluso para Israel. Tienen que compensar las pérdidas de mercado, tienen que atender a la volatilidad de precios, van a tener las incertidumbres de las que hablaba Shlomo en el mercado del gas, tensiones en cuanto a el mercado de trabajo, que se nutre mucho de migración. Por ejemplo, los indios representan un porcentaje muy importante de la población trabajadora en los países del Golfo, y India va a ser uno de los países que más afectados se van a ver por las tensiones en la transición energética. Va a dejar de producir carbón, que es el carbón no es una fuente de energía en la India, es una política social, como también lo es en China. Es decir, que dejar de producir carbón, pues a nosotros nos va a recordar mucho a lo que pasaba en alguna época en Asturias o en León. Es decir, vamos a tener esas tensiones, eso lo sabemos seguro. El modelo yo creo que va a ser el de Emiratos, pero además, desde un punto de vista global, estamos hablando solamente de enfoques regionales, pero desde un punto de vista global la transición energética va a tener también una repercusión geopolítica clarísima.
la política de cooperación al desarrollo va a cambiar completamente. Hablaba Shlomo de los recursos, por ejemplo, las arenas raras que produce mayoritariamente China en el caso del mercado, por ejemplo, de Estados Unidos, pues va a ser un elemento importantísimo en la geopolítica global. Los acuerdos para crear estándares, la capacidad de que creemos estándares internacionales y que no sean solamente regionales. Elena también, al hablar de la Unión Europea, nos estaba recordando este tema. La posibilidad de crear redes internacionales. De nuevo, Elena nos hablaba de los gasoductos en el este del Mediterráneo, pero sabemos que ese es un tema de enorme importancia también en el Nord Stream y en otras grandes redes. En el Golfo, en este momento, uno de los grandes temas es la construcción en redes eléctricas que pueden llegar a países como Egipto o Yemen, que también tendrán una enorme importancia. Por tanto, no voy a entrar ahora ya en temas incluso más complicados, la gobernanza y su relación, la maldición del petróleo, que en tantos países hace que una vez que aparece el petróleo parece que el mal gobierno es una maldición de la que no pueden escapar, o la relación del petróleo con las violaciones de derechos humanos. No, lo voy a dejar aquí. He querido más bien en esta primera intervención abrir temas, sugerir temas, y ahora pues podemos profundizar en ellos. Fenomenal, Bernardino. También, como siempre, pues aportando luz a un tema tan relevante como el que hoy nos convoca. Nos queda muy poco tiempo, unos 10 minutos en el mejor de los casos. Yo os pediría a cada uno de vosotros, pues en forma de titulares, porque entiendo que la cosa no da para más, pues 3-4 minutos cada uno, y voy a cortar porque si no, no vamos a cumplir con los tiempos, pues los concluding remarks, ¿no? Los titulares que podéis extraer y que os interesa que podemos transmitir a todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Empezamos de nuevo por Shlomo. Bueno, a lo mejor podría yo añadir unas breves reflexiones sobre el Oriente Próximo, entre cuáles son las prioridades. O sea, algunos de los países en la zona no tienen en este momento, digamos, prioridades económicas, ¿no? Sino prioridades de state building. No es que no tengan política económica y proyectos económicos, como pues Afganistán, Irak, desde luego tienen, y lo hemos visto en la presentación de Elena, pero como están en un proceso, digamos, de reconstrucción después de guerras devastadoras, como fue la guerra de Irak y la de Afganistán. Igual que si hoy uno le pregunta a un líder de Hamas, vamos a ver, pues, cuestión de inversiones, etcétera, no es que no le interese, desde luego le interesa, pero él está todavía en una etapa revolucionaria, no está en una etapa de pensamiento, él está en una etapa de llegar a la independencia, de fin de la ocupación, etcétera. No está en la etapa de pensamiento económico. Y de alguna manera eso les lleva a que están retrasados en relación con lo que es el Golfo, que algunos de los países que, como se mencionó aquí, salen de una etapa, son capaces de intentar la transición a la otra. No es el caso, en mi opinión, de países como Irak, Irán. Jordania es un país relativamente bastante pobre de recursos y de posibilidades. A pesar de la tensión enorme que existe con Israel, reciben gas, hay acuerdos de compra de gas de Israel, lo cual es importante, y de agua también, por cierto, agua y gas, lo que crea también un interés común. Toda la zona está llena de oleoductos y gaseoductos, algunos de ellos no utilizados. En ese sentido, tanto el agua como que escasea y la energía que hay suficiente en algunas partes de la zona
tienen el potencial de ser elementos unificadores o de paz realmente. Si, como al igual que fue el carbón cuando se empezó a crearse la Unión Europea en los años 50, o lo que era entonces la Comunidad Económica Europea, esto podría ser igual si hay un poco de liderazgo en la zona, si hay visión entre los líderes de la zona, si el elemento nacionalista y de liberación, etcétera, todo esto es superado, se puede colaborar o se puede crear un Medio Oriente o un Oriente Próximo bastante parecido a lo que fueron los primeros años en Europa. Y eso está aún por ver, todavía superar estas alianzas, digamos, partidistas. Qatar, que tiene con Irán yacimientos de gas astronómicos, pues tiene unas buenas relaciones con Irán. Arabia Saudita y Emiratos están por ahí en otro camino, aunque tienen cuidado no pelearse con Irán. Esas son las preocupaciones que son un obstáculo a que los países de la zona sean capaces de desarrollar políticas racionales de integración a los retos del siglo XXI, porque todavía estamos todos de una manera u otra en los dilemas del siglo XX, ¿no? De fronteras, de lucha por nacionalismos, etcétera. Los que no lo están y que son capaces de operar incluso en esta situación de conflicto, pues son algunos de los países del Golfo, como se mencionó aquí, y de hecho también de alguna manera Israel. Eso es lo que podría yo añadir. Está muy bien, Shlomo. Elena. Sí, vamos, yo quisiera simplemente decir que la transición energética, si acaso, se va a acelerar y los procesos de electrificación también. Por tanto, la cooperación regional va a ser más fácil sobre las redes de energía eléctrica que sobre oleoductos o gasoductos. Es mucho más barato e igual de expuesto a un ciberataque, como hemos visto en estas últimas semanas, ¿no? Así es que yo creo que ese es un pensamiento de utilizar el tiempo que queda con algún corolario, ¿no? Tardamos en salir de la crisis, en el caso de España, de la crisis financiera, casi 10 años en recuperar el PIB que teníamos antes de la crisis. Las economías desarrolladas van a superar en términos de PIB el choque del COVID en 2 años o 2 años y muy pocos meses. Pero, sin embargo, esta etapa nos va a dejar al mundo, a todas las economías desarrolladas, con grandes déficits y niveles muy altos de deuda. Si eso es así con las economías desarrolladas, yo creo que se puede producir una reducción de los fondos dedicados a cooperación, en primer lugar, y en segundo lugar, los países menos desarrollados conviven mal con niveles altos de deuda y con niveles relativamente altos de inflación. Y a eso además se añade, que no lo hemos comentado aquí, que la financiación por parte de los fondos de inversión, de los financiadores, de las compañías de seguros, incluso de los fondos soberanos, va a estar cada vez más condicionada por la sostenibilidad. Es decir, se van a financiar actividades que sean compatibles con la sostenibilidad del planeta, con los objetivos de desarrollo sostenible. Así es que el reto para las economías dependientes de los combustibles fósiles es extraordinariamente urgente y yo creo que esa sería, digamos, que lo que me gustaría que quedara sobre la mesa. Muchas gracias, Elena. Una pregunta a Elena. Por favor. ¿Puedo preguntar antes de que Bernardino? Sí, por favor. En plan de empleo, las renovables crean empleo de la misma manera que los hidrocarburos. En estos años se nota o en la última década, que
que el precio de la producción de los renovables ha bajado radicalmente, ¿no? Pero no sé decir nada sobre la cuestión de empleo. Bueno, vamos a ver, las renovables crean empleo de la misma manera que pueden crear empleo cualquier otra fuente energética. O sea, las renovables que crean empleo en las empresas que construyen los equipamientos para las renovables. La bajada del precio es fundamentalmente por las materias primas que venían de China, precisamente, por los paneles solares, que en este momento su precio es el 1% de lo que era hace solo 10 años, y ha sido una bajada de precio extraordinaria. Digamos, lo que supone un reto para el empleo es la digitalización de toda la actividad, las renovables y las no renovables. Eso supone un reto para el empleo, pero echando la vista atrás, muy atrás, cada revolución industrial ha traído consigo una creación de empleo. Por tanto, esta no tendría por qué ser distinta, ¿no? ¿Y la bajada de precios no tiene nada que ver con subvenciones estatales? No, yo creo que la bajada de precios es, bueno, todo tiene que ver con las subvenciones estatales, el precio al que se cobra la energía renovable, pero no tanto los equipamientos que hacen falta para instalar una energía renovable. Eso no tiene mucho que ver con las subvenciones, lo que sí, efectivamente, en algunos países las renovables, para poderse introducir, lo mismo que los consumos, digamos, en pequeñas comunidades, están de alguna manera subvencionadas, pero debo decir que cada vez menos. O sea, también el coste de producir energía renovable ha disminuido muchísimo en los 10 últimos años. Sí, sí. Gracias. Gracias, Elena. Bernardino. Bueno, muy breve porque creo que ya estamos al límite de tiempo. Hay algo que no hemos comentado y es cuál es la extensión temporal de esta transición energética de la que estamos hablando. Es decir, en otras palabras, ¿cuándo podremos dar por enterrado el petróleo, ¿no? Y hay estimaciones que hablaban de que alcanzaría el mercado del petróleo alcanzaría un pico en los primeros 2020. Esto no parece que vaya a ser así. Hay otros estudios que hablan de 2040. Realmente no lo sabemos, pero hay dos palabras que van a determinar esos últimos años en los que vamos a convivir con un mercado muy fuerte de petróleo, dominante de petróleo. Una palabra es Asia. Asia va a seguir siendo un gran consumidor de petróleo. No lo va a ser tanto Estados Unidos o la Unión Europea, que van a ir reduciendo más rápido, pero Asia sí va a seguir siendo, y fundamentalmente países de Asia como India, China, Vietnam, etcétera, los países que tienen que financiar y dedicar más energía al desarrollo. Ahí los países del Golfo yo creo que se están situando muy bien. Si miramos las ventas de petróleo de países como Emiratos y otros países del Golfo, pues se están orientando muy rápido al mercado asiático. La otra palabra es la diversificación. Es una carrera contra el tiempo. Si logran financiar con los ingresos del petróleo que vengan fundamentalmente de Asia esa diversificación, pues podrán seguir manteniendo la estabilidad interna y podrán además financiar proyectos regionales y pacificar de alguna forma la región. Todo ello, por tanto, conecta esos desafíos energéticos puramente económicos con los geopolíticos. Vamos a tener oportunidades de mejorar la situación en la región, vamos a tener oportunidades de avanzar en la tecnología y los acuerdos, por ejemplo, entre Israel y Emiratos, que son dos países que han apostado muy fuertemente por el desarrollo tecnológico, pues van a ser así. Y luego vamos a ver también como una oportunidad, pero puede perfectamente ser lo contrario, convertirse en un desafío, el desarrollo de las actuales redes comerciales con el petróleo, por ejemplo, con países como China, que tiene esa relación de la que hablaba Shlomo con Irán, pero también la tiene con los otros países del Golfo, pues la posibilidad de que esos grandes acuerdos internacionales traigan más estabilidad. Yo creo que lo que nos interesa a nosotros como españoles y como europeos es intentar acercar al máximo esas dinámicas al norte de África y que también podamos aprovechar en la medida de lo posible esas estrategias para aplicarlas en países como Argelia, Libia o Marruecos, que es donde se va a jugar de manera inmediata nuestro futuro.
Pues muchas gracias, Bernardino. Gracias a los tres por la autodisciplina en el manejo de los tiempos. Yo creo que entre todos los que os hemos escuchado ha quedado esa buena impresión de que nos gustaría que esto durara un poquito más, en lugar de generar esa impresión que a veces también sucede de a ver cuándo se acaba, ¿no? O sea que dejamos a la gente con un poco de hambre y eso siempre es positivo, y espero que en el futuro podamos seguir hablando de estas cosas. Siguiendo un poco ese tono jocoso, creo que fue un ministro del petróleo de Arabia Saudí el que, no estoy muy seguro, pero por el caso, el que dijo que de la misma manera que la piedra no se terminó cuando acabó la edad de piedra, ¿no? La edad del petróleo no se va a terminar cuando acabe el petróleo, ¿no? Veremos cómo evolucionan las cosas. Yo creo que se han dicho cosas importantísimas. Creo que se ha aportado luz, a mí desde luego, y hay cosas que ahora entiendo un poco mejor, y por lo tanto hemos cumplido con nuestro objetivo, y es que ese tipo de debates sean útiles, que ayuden a comprender mejor las cosas, y por lo tanto, como presidente del patronato del CIDPACS, pues quiero reiteraros mi agradecimiento, y también reiterar mi agradecimiento a los que nos acogen de manera tan útil y tan conveniente, como es el caso de CaixaForum y de la Fundación La Caixa. Así que muchísimas gracias a los tres, y espero que nos podamos ver lo antes posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.